Hay un cuadro que tiene mis padres, que es muy pequeñito, es un cuadrito muy chiquitito, pero que siempre me ha llamado la atención y eh, por más que se los he pedido, nunca me lo han querido dar. Ese no. Es algo muy especial para ellos. Alguien se los regaló cuando ellos se casaron y pues para ellos es algo muy valioso. Y lo he buscado muchísimo, no lo he encontrado. Y anhelo algún día tenerlo y mi plan es tenerlo en el área donde normalmente me gusta orar y me gusta estudiar la palabra. Y se los voy a describir para si alguna vez lo ve alguien por ahí. Ahí me echan un fonazo y dice, pastor, aquí lo vi y ya voy y lo busco para buscar la manera de adquirirlo. Son dos ancianos, un matrimonio, que están en una tierra de cultivo. Se ve que acaban de cultivar la tierra, no hay todavía la planta nacida, como que acaban de sembrar. Y se ve el atardecer en el fondo y ellos se ven de frente el uno al otro, tomados de la mano y con su cabeza inclinada, y los dos están orando a Dios. Y para mí es muy representativo porque me quedo pensando por qué estarán orando ese matrimonio. ¿Estarán orando por ellos? ¿Estarán orando por sus hijos? ¿O por sus nietos? ¿O simplemente orando por la tierra de cultivo? No sé. Pero me hace pensar ese cuadro y el atardecer que los está respaldando. Me hace pensar que al estar ellos orando al Señor, lo que reflejan ellos es una fe muy fuerte que tienen en el Señor. Y cuando hay fe, mi hermano, hay descanso en el alma. Cuando no hay fe, el alma del ser humano está todo confundido, lleno de incertidumbre, no sabe qué rumbo tomar. Pero cuando hay la fe firme en el Señor, nos damos cuenta de que el cristiano que tiene fe tiene garantizada sin duda la bendición de parte de Dios. La fe, mi hermano, es el centro de la oración. Es el elemento fundamental de la oración, es la fe. Podemos decir que es el centro o el eje principal de todo lo que mueve a la oración. Alguien dijo por ahí que es la llave que nos abre la puerta del trono de Dios. Alguien más por ahí comentaba que es la que permite que veamos los milagros. Y yo pudiera anexar a todo ello, que la fe es la que nos permite romper todo esquema de la lógica, porque nos permite ver lo imposible, nos permite ver de una manera espiritual la mano poderosa de Dios obrando a favor nuestro. La fe, mi hermano, nos anima a seguir adelante, mayormente cuando las circunstancias que nos rodean son difíciles y todo parece sombrío en nuestra vida, lleno de piedras en el camino, de espinas. Podemos decir que la fe nos lleva a la victoria. Por eso la palabra que ustedes acaban de leer, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Podemos de alguna manera, mi hermano, darnos cuenta que si tú y yo dejamos de tener la fe en el Señor, rápidamente empezamos a desanimarnos. Rápidamente empieza a embargar nuestra vida la incredulidad. Y muy pronto
Vamos a terminar como la gran mayoría de los seres humanos en nuestros días. Sin paz, sin verdadero gozo, dependiendo algunos de medicamento para poder dormir inclusive. ¿Por qué? Porque perdieron la esencia de lo que es la relación con Dios. Cuando oramos, o mejor dicho, cuando platicamos con Dios, y lo hacemos bajo esa certeza, esa convicción genuina, profunda, de que Él es real y de que Él bendice a los que le buscan. Y tú y yo nos acercamos a Él bajo esa convicción plena. Sin duda que podemos tener la garantía de que Él nos está escuchando, de que Él realmente está atento a nuestra oración. En cierta manera, mi hermano, la fe, cuando está ligada a la oración, o cuando oramos con fe, podemos decir que nuestra fe está siendo probada. Cuando tú te acercas a Dios en oración, en un sentido tu fe está puesta a prueba. Jesucristo nos enseñó que es a través de Él que podemos llegar al Padre. ¿Recuerdan lo que dice en el Evangelio de Juan? El capítulo 14, cuando enseña que Él es el camino, Él es la verdad, dice, Él es la vida. Y habla abiertamente de que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Por eso es que nosotros iniciamos nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Pero también debemos terminar la oración en el nombre de Jesucristo. Porque cuando tú oras a Dios, mi hermano, no se limita solo a una conversación a secas o solo, aunque físicamente estés tú solo. Tienes la convicción de que al orar en el nombre de Jesús y al hacerlo con esa fe firme que está siendo puesta a prueba, sin duda sabes y tienes la garantía de que el Padre Celestial verdaderamente te está escuchando. Pero también hay otra clave sorprendente en lo que la palabra de Dios nos enseña. Que aparte de la fe como el ingrediente central de la oración, y aparte de la intervención de Jesucristo al hacerlo en su nombre, también interviene el Espíritu Santo. Vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos 8, verso 26 y el verso 27. Y ve lo que el apóstol Pablo transmite claramente. Y de igual manera, dice, el Espíritu, se refiriéndose al Espíritu Santo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Me llama la atención la manera como el Padre Celestial establece el canal para que el ser humano tenga esa verdadera relación con Él. ¿Te das cuenta que nada tiene que ver con religión? Religión es sinónimo de ritos, de ceremonias. Dios no está hablando de ningún tipo de ceremonia, de ningún tipo de ritual. Está hablando de un acercamiento con Él. Tal como tú te acercas con una persona. Pero esto habla de algo mucho más profundo que una relación entre dos seres humanos. Por alguna razón está involucrado Jesucristo, que es quien nos acerca al Padre, pero también está involucrado el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, dice la palabra, en nuestra debilidad. Porque debemos reconocer, mi hermano, que a veces no sabemos cómo orar. Debemos reconocer que a veces ni siquiera por la aflicción que hay en la vida del ser humano salen o pueden salir las palabras para poder expresarlas con Dios. A veces todo lo que sale es pura lágrima, ¿verdad? Puro llorar. Yo creo sinceramente que cuando la presión en nuestra vida es tan grande y ni siquiera sabemos cómo orar al Padre, o ni siquiera sabemos qué expresar, es como si nosotros quedáramos quietos un momento y el Espíritu empieza a hablar por nosotros con el Padre. Por eso creo lo que dice la palabra, que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pero también dice la palabra que el Espíritu intercede por nosotros. Y utiliza dos expresiones que son difíciles de comprender. Con gemidos indecibles. He escuchado infinidad de interpretaciones que le dan a esa expresión de diferente índole. Por eso es difícil entender algo que no podemos ver con claridad. Podemos entender gemidos, pero ¿cómo entender indecibles? El caso es que el Espíritu es el que actúa a favor nuestro. Por eso, mi hermano, es importante que tú y yo entendamos que el Padre Celestial puso a nuestra disposición todos los medios para que podamos acercarnos a Él y poder tener la garantía y la seguridad de que somos escuchados y de que no hay problema tan grande para nosotros que Dios nos deje sin la cobertura que Él puede dar. Nos dejó el medio glorioso de la oración, que no es otra cosa más que platicar con el Señor. Nos dejó la fe como el eje central de la oración, pero también nos dejó dos gloriosos medios maravillosos. Uno que nos garantiza el acercamiento al Padre, que es Jesucristo, y otro que nos garantiza el respaldarnos, el apoyarnos, el dirigirnos, que es el Espíritu Santo. ¿Qué más requiere el ser humano? ¿Qué más necesita el ser humano para tener la tranquilidad de que Dios lo escucha y que el Señor hace la obra poderosa en su vida? ¿Realmente el ser humano requerirá hacerse imágenes de pintura o de talla para poder hacerlo a través de un ídolo? No se requiere.
Eso te garantiza en la mayoría de los seres humanos la falta de fe en el Señor. Aún el pueblo de Israel cayó en la trampa. Después de haber sido liberados milagrosamente por el Señor al sacarlos de Egipto, bastó que Moisés no estuviera entre ellos por unos días para que el pueblo de Israel buscara un medio pagano, creyendo que de esa manera iba a encontrar a Dios o iba a encontrar la dirección con Dios. Dios no utiliza esos medios, no requiere de ello. De hecho, dice la palabra abiertamente que Él es celoso. Ahora, no malinterpreten la palabra celoso cuando se refiere al celo de Dios con los celos que tiene el hombre. Los celos que embargan al hombre están motivados por el egoísmo, están motivados por la avaricia, están motivados por el pecado. El celo de Dios habla del amor profundo de Dios. Y en ninguna manera hay ni siquiera un porcentaje muy mínimo de pecado en el celo de Dios. El caso es, mi hermano, que el Señor nos dejó a ti y a mí la manera sabia, sencilla y a la vez profunda para poder acercarnos a Él. Pero ¿qué sucede cuando una persona ora a Dios, pero al mismo tiempo es consciente de que no tiene la fe suficiente? ¿Dios va a responder su oración? Porque hay quienes oran a Dios, pero no tienen la fe suficiente. Inclusive hay algunos que han venido conmigo y han sido muy sinceros. Y me lo han dicho abiertamente: pastor, es que realmente Dios me va a escuchar porque yo creo que yo no oré con fe. O yo no creo, aunque oré a Dios, yo no creo que Él haga realmente algo a favor mío. Un joven que nos visitó aquí en la iglesia hace algunos meses, cuando terminamos la reunión, él venía de otra ciudad. Cuando terminamos la reunión, él se acercó a mí y él me dijo algo muy interesante. Dice: aunque yo conozco de la Biblia desde niño y me he esforzado por aprender de la Biblia, dice, debo de ser sincero, yo siento que dentro de mi ser no hay la fe como ustedes los pastores nos enseñan que debemos de tener fe. Y él me hace la pregunta muy directa: si esa es mi realidad, ¿Dios a mí podrá escucharme? Porque me he esforzado, he leído la Biblia, desde niño la he estudiado, pero yo ahorita no siento que yo he desarrollado esa fe como dicen ustedes que debemos de tenerla. Hay muchas dudas en mi mente. Bueno, la realidad, mis hermanos, es que lo que el joven manifestó es más común de lo que creen. Solo que no todos son del todo sinceros. A veces en la iglesia como que aprendimos a ponernos una vestimenta de cristianos donde todo es perfecto, pero salimos del templo y la vestimenta se quita otra vez, ¿verdad? Y volvemos a la realidad. He aprendido, mi hermano, que lo que a Dios le agrada es la sinceridad del corazón del hombre. Me llama la atención que en una ocasión los discípulos abiertamente le pidieron a Jesús que les ayudara, dice, en su incredulidad. Eso habla de sinceridad de parte de ellos. Tal les ayudó el Señor a pesar de la incredulidad que al inicio había en ellos, que posteriormente llegaron a ser los apóstoles de Jesucristo. Pero no comenzaron teniendo esa fe grande y firme
comenzaron aún con muchas dudas. Y ha sido la historia del cristianismo desde un origen. Pero aquí el Señor lo que nos motiva, mi hermano, mi hermana, es a que tú y yo nos esforcemos a crecer en la fe. Tenemos que ver lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Y qué sucede cuando tenemos dudas con respecto a si Dios realmente tiene el poder para ayudarme en la necesidad que yo tengo? ¿Qué pasa cuando hay esas inquietudes en nuestras vidas? Es ahí donde entra la importancia de el orar en el nombre de Jesús. Vayan al libro de Hebreos de nuevo, pero ahora en el capítulo 12, versículo 2. Porque en esta porción de la palabra, claramente, Dios nos enseña que es Jesucristo el autor y consumador de la fe. En otras palabras, es Cristo Jesús el que nos capacita, podríamos decirlo de esta manera, para creer, para crecer en la fe. Ya tienen ahí Hebreos 12, verso 2. Observa cómo transmite el Señor la palabra cuando dice, puestos los ojos en quién. ¿Te das cuenta que no dices que ponga los ojos en el pastor Joel Lozano? Si tú pones los ojos en el pastor, llámese como se llame, ya tronaste. ¿Sí me explico? Tú debes de poner los ojos en quién, dice la palabra. En Jesús. ¿Por qué? Observa lo que dice después de la coma ahí. Sencillamente por ello. Él es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, mi hermano, es Cristo Jesús el que nos ayuda a creer. Él es el que genera que en nosotros haya fe. Ahora, es importante que entendamos esto, porque el Padre estableció solamente una manera para acercarnos a Él. ¿Te percatas que el único camino que nos lleva al Padre es Jesucristo? Por eso Él vino a la tierra. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, no solo para darte vida nueva, sino también para que a través de Él, toda persona en esta tierra pueda tener, por medio de Cristo, el reencuentro con el Padre Celestial. El medio para poder nacer de nuevo es Jesucristo. No en vano dice la palabra que el Padre nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras, incluido, dice, en otro tiempo, hablando a través de los padres por los profetas. Dice, pero ahora nos habla por el Hijo. Ahora es a través de Jesucristo. Entonces, ¿dónde entra la Biblia en el plan de Dios?
Y cuando vamos al libro de Romanos, capítulo, permítanme, cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 10, el verso 17, no me checaba aquí, pues estoy en Hebreos, hermanos. Romanos 10, 17. Dice la palabra, así que la fe es ¿por qué? Por el oír. Y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Vas captando, mi hermano? Fíjate la manera como el Señor transmite todo el panorama para que el ser humano, no importa de qué raza sea, no importa en qué parte del mundo viva, todo ser humano tiene esta misma posibilidad de acercarse al Padre. Y el medio que el Padre establece para que el ser humano pueda tener relación íntima con el Padre es por medio de Jesucristo. Y Cristo es el que nos ayuda para que la fe crezca en nosotros. Entonces, ¿dónde entra la Biblia? La palabra inspirada de Dios no solo fue dada por Dios para que conociéramos lo que pasó en la antigüedad. Porque lamentablemente muchos ven la Biblia como un libro histórico. Y es verdad, nos ayuda a entender las cosas desde la creación de todas las cosas, aún antes de la creación. Lo que pasó en el cielo antes de que se creara todo esto que existe. ¿Y qué ha pasado con la raza humana a través de los tiempos? La Biblia nos enseña todo ello. Pero la Biblia va mucho más allá. La palabra nos dice claramente que es la Biblia o la palabra de Dios la que da testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hombre necesita a Cristo en su vida para que pueda crecer en fe y para que pueda tener el correcto acercamiento con el Padre Celestial. Por eso, mi hermano, la oración tiene como eje central la fe. Por eso dice Dios a través de Hebreos que si no hay fe, simplemente no podremos tener el acercamiento con el Padre Celestial. Entonces, si por alguna razón oras a Dios, pero dentro de tu corazón hay dudas o hay incertidumbre, sé sincero delante de Él y dile abiertamente, como un día lo hicieron los discípulos: Señor, ayúdame en la incredulidad que tengo. No creas que el Señor te va a rechazar. De hecho, dice la palabra, el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Hay otra experiencia maravillosa que vemos en los evangelios de un hombre que estaba enfermo y se acercó a Jesucristo. Y Jesús le hizo una pregunta muy directa. Y le preguntó abiertamente: ¿quieres? En este caso, que recibiera una sanidad. ¿Quiere recibir la sanidad? No lo dijo literalmente en esa expresión. Y aquel hombre contestó: quiero. ¿Por qué encontramos esa experiencia en los evangelios? Porque el Señor Jesucristo tiene el poder para hacer todo lo que el hombre pide, ciertamente, porque es el que nos acerca al Padre Celestial.
Pero todo parte de que el hombre quiera ese acercamiento con Cristo. ¿De qué le sirve al hombre pedirle a Dios, pero si no tiene planes de tener una relación con Cristo? Si no quiere tener la relación con Jesucristo, ¿cómo querrá tener una relación real con el Padre Celestial? La clave está, mi hermano, en el anhelar en nuestra vida tener un verdadero encuentro con el Padre Celestial. Y el medio establecido por el Señor es Cristo Jesús. Pero también nos dejó el Espíritu Santo que intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Pero también nos dejó la palabra que tiene el objetivo de darnos testimonio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros crezca la fe. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. Ahora, en el ámbito de la oración, hay una actitud, si me permiten usar el término actitud, hay una actitud que debe reinar en lo que es la oración. Nada tiene que ver con el egoísmo del hombre, sino tiene que ver con el deseo del Padre Celestial. Y el ingrediente que debe reinar en la oración, podemos decir que es la palabra pedir. Dice la palabra, pídeme y yo te daré. Pedid y se os dará. ¿Verdad? No tiene nada que ver con el egoísmo del hombre. Es parte del anhelo del Padre. Porque aquí pasa algo muy interesante, hermano. Cuando el hombre entrega su corazón a Cristo, no solamente nacemos de nuevo, sino que literalmente dice la palabra, venimos a ser hijos de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Entonces, independientemente de cómo el hombre ve a Dios, aunque entendemos que es en el sentido espiritual, porque no lo podemos ver con los ojos naturales, pero cómo el hombre espiritualmente ve a Dios, independientemente de eso, aquí la pregunta es, ¿cómo ve Dios al hombre o mujer que entregó su corazón a Cristo? Te ve como un hijo, te ve como una hija, que anhela como padre estar cerca de ti. Y como buen padre, no le es molesto que el hijo o la hija le pida. ¿Sabes por qué? Porque esas palabras mágicas de los hijos, hablando en el sentido natural, pueden cambiar la actitud de un padre y de una mamá cuando su hijo o su hija le pide. El padre o madre que ama a sus hijos profundamente, cuando su hijo le pide, se desmorona. Hace hasta lo imposible por darle al hijo o la hija lo que desea. No significa que todo lo que los hijos piden tenemos que dárselos. Porque si te pide una serpiente, ni modo que se la des, ¿verdad? De la misma manera el Padre Celestial con nosotros. No todo lo que le pedimos nos va a dar. Imagínate que yo le pida un carro deportivo, último modelo, Ferrari, color rojo, convertible. No estuviera aquí, hermano, anduviera en Phoenix.
Dices, no, mijito, eso no lo necesitas. Si te lo doy, te vas a ir de vago. Pero qué hermoso, mi hermano, que cuando le pedimos algo como hijos y lo hacemos con esa convicción de que Él nos escucha, porque somos sus hijos y Él nos ve como hijos y aprendemos a verlo a Él como nuestro papito, el acercamiento entre el hombre y Dios, mi hermano, por medio de Jesucristo, es tan real y tan profundo que cambia todo el sentido de la vida del ser humano. Entonces experimentamos lo que en su momento enseñó el apóstol Pablo con su propia experiencia cuando dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque la diferencia no estaba en sus fuerzas ni en sus posibilidades. Aprendió a tener ese acercamiento con el Padre Celestial. Y aprendió a ver la mano poderosa de Dios obrando en su vida, aunque estuviera preso en una cárcel, al grado de que tenía palabra de alabanza para el Padre Celestial, aún en medio de aquella prisión. Entonces, mi hermano, es imperativo que pidamos. El apóstol Juan transmitió a los creyentes del primer siglo y también a nosotros una importante enseñanza. Ahí en 1 de Juan 5, verso 14 y versículo 15, nos dice la palabra. 1 de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él. Esta palabra confianza, no la malinterpreten con un término muy coloquial mexicano, confianzudo. La palabra confianza, en este caso, implica una correcta e íntima relación con el Padre Celestial por medio de Cristo. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos, ¿ven cómo es parte del plan de Dios? Pedir, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tengo la tentación en quedarme en este versículo, hermanos, pero me pasaría una hora compartiendo un montón de cosas que encontramos en estas palabras. Tiempo que no tenemos ahorita, pero sí quiero mencionar esto. Observa con cuidado que no hay limitaciones para lo que pidamos. Observa de nuevo el pasaje. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y al final dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántas cosas te ha provisto el Padre Celestial cuando oraste a Él? Si eres sincero,
te vas a dar cuenta que te ha dado muchas cosas de las que les has pedido. Entonces, ¿por qué algunos se enojan cuando Dios les dice en un momento no? Tuve un maestro, un doctor en teología, y llegó un día al salón de clases y nos dijo algo muy interesante. Cuando tengan una duda, ustedes pregúntenme. Todas las dudas que tenga, ustedes pregúntenme. Solamente puede haber dos respuestas de mi parte. Una es, no lo sé. Y la otra es, voy a investigar. Yo me quedé pensando en eso cuando meditaba en lo que es el tema de la oración que mueve montañas. Y me percaté que el Padre Celestial en un sentido toma la misma acción con nosotros, no en el sentido de que no lo sabe, ni de que va a investigar, sino en el sentido de que solamente hay dos posibles respuestas. O es un sí, o es un no. El problema del hombre es que cuando Dios dice no, a veces nos aferramos, ¿verdad? Queremos a toda costa que diga que sí. Cuando Dios te dijo no. Y a veces cometemos el error que cometen muchas personas que quieren que Dios cambie de opinión. Y me llama la atención cuando veo al pueblo de Israel cruzando el desierto, que Dios les proveyó todo lo que requerían para enfrentar la adversidad del desierto y llegar a la tierra prometida. Les proveyó una nube que los cubría en el día, el fuego que los cubría en la noche. Dice la palabra inclusive que la ropa y los zapatos en todo ese tiempo no se les desgastaron, que eso es un milagro maravilloso. Les proveyó alimento que no se produjo en la tierra, sino que venía directamente del cielo, que es el maná, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Ojo, porque en nuestros días a muchos les pasa el mismo problema. Se enfadan de lo que Dios les da. Y el pueblo de Israel se enfadó de lo que Dios les daba. Y en varias ocasiones su reacción fue quejarse. Y en la queja empezaron a murmurar contra Dios. Y estaban tan aferrados en lo que querían que no se percataban de todas las bendiciones que Dios les había dado. Entonces a veces a los seres humanos nos pasa lo mismo. Ahora en la Biblia encontramos varios momentos de varios personajes que la respuesta de Dios fue no, pero que ellos se aferraron, siguieron insistiendo, hasta que llegó un momento que Dios dijo, está bien, eso quieres, eso vas a tener. Pero después se lamentaban. Es como el joven o la joven que se enamora de una persona y papá y mamá le dicen no. Porque a diferencia del joven o la joven que se enamoró perdidamente, papá y mamá no están enamorados de esa persona. ¿Sí me explico? Pueden ver con libertad y no verlo ciegamente, ¿verdad? Y papá y mamá pueden ver que esa relación le puede destruir la vida al hijo o la hija. Y la respuesta de los padres es, no.
¿Y qué hacen los hijos a veces? Se aferran, ¿verdad? ¿Y saben cuál es el grave error de muchos padres en nuestros días? Es que se le digo que no se me va a ir de la casa. Te está manipulando, es otra cosa más que eso, es pura manipulación. Quiere salirse con la suya. ¿Y qué sucede? Cuando se aferran, a veces los padres terminan por decir, es tanta la insistencia, son tantos los problemas, son tantos los enfrentamientos que llega un momento que los padres dicen, está bien. ¿Y luego qué sucede? Hay fracaso y luego empieza el reproche. Yo te lo dije. Para acá ni voltees. Ya te lo habíamos advertido. Yo me quedé pensando en una joven, esto pasó en Los Ángeles, que se enamoró perdidamente de un joven que no era cristiano. Todos en la iglesia le dijeron a la joven, mijita, ese muchacho no te conviene, no quiso escuchar a los hermanos de la iglesia. El pastor le dijo a la joven, ese joven no te conviene, no le quiso hacer caso al pastor. Los padres le dijeron, mijita, no estamos de acuerdo. Y la joven se aferró, ese era el hombre que Dios le había mandado, esa era la persona con la que se iba a casar, el hombre de su vida. La última conversación sobre el tema, antes de que la joven se casara con ese joven, el padre le dijo abiertamente a ella, hijita, me temo que lo que él quiere solamente es embarazarte, y ya que logre su objetivo te va a abandonar y te va a dejar con su niño. Ese es el temor que yo tengo, le dijo él como padre. Es lo que yo veo. La hija se enojó con el padre. Nunca pensé que no me tuvieras confianza, papá, y bla, bla, bla. Total que se casó con el joven. A los 3 meses se hizo realidad lo que el padre observaba. El joven la abandonó. Tenía 2 meses de embarazo. Como no tenía nada, vivieron con un departamentito que rentaban allí en Los Ángeles. No solamente la dejó con el embarazo encima, sino lo dejó con la deuda de la renta, sin trabajo para poder subsistir. Entonces, ¿qué le quedaba? Más que volver con toda la cara llena de vergüenza ante sus padres, pedirles perdón, decirle al papá, tú tenías razón, yo no te quise escuchar. ¿Y saben qué fue lo que me llamó la atención? La actitud de los padres. ¿Qué hubieras hecho tú? Mijita, ven, mira, te voy a dar un abrazo, te queremos mucho y del niño no te preocupes, nosotros no vamos a hacer cargo. ¿No es lo que hace la mayoría de los padres? Ellos no. Le dijeron a la hija, la abrazaron, la besaron, de eso me consta. Hijita, te perdonamos, te queremos mucho, pero no te podemos recibir en casa. Porque si te recibimos en casa, cuando nazca tu niño, tu madre te lo va a cuidar. Tú te vas a ir de esquí a trabajar, te vas a enamorar de otro hombre, vas a volver a quedar embarazada y no vas a aprender la lección. Entonces vamos a hacer una cosa. En el fondo del patio hay un departamento, te lo voy a arreglar, te lo voy a pintar, te lo voy a acondicionar. Vas a vivir en el departamento, vas a tener a tu bebé. Nosotros vamos a pagar todo lo que conlleva eso. Y cuando llegue el momento de que tu bebé nazca y tengas que ir a trabajar para sostener a tu bebé, porque yo no te lo voy a sostener, hija, es tu bebé, es tu responsabilidad.
Si quieres que tu mamá te lo cuide, tú le vas a pagar un dinero a tu madre para que te cuide el niño. Y tú te vas a ir a trabajar. Qué duro, dirán ustedes. ¿Dónde está el amor de padres? Si tú ves ahora esa familia, hermano, vas a ver a una mujer con 3 hijos, con un esposo que es pastor, porque tiempo después, cuando su primera niña tenía unos 10 años de edad, y ella se mató trabajando, le pagaba la renta del departamento a su padre, pagaba para que le cuidaran a la niña, no a su mamá, sino a otra persona. Se mató trabajando, aprendió a no aferrarse cuando Dios dice no. Y cuando llegó el tiempo estipulado por Dios conforme a la voluntad de Dios, llegó un joven como pastor asistente de esa iglesia, se enamoró de ella, se enamoró de la niña de 10 años, se casó con ella, la vio como su hija. Ahora tienen 2 hijos, el matrimonio son 3 hijos de ella en total. Todos ahora son adolescentes sirviendo al Señor. Es bueno pedir, pero hay que saber pedir. Y cuando Dios te diga no, hermano, no te aferres. Porque si te aferras, corres el riesgo de que Dios diga, eso quieres, está bien, lo vas a tener, pero después vienen los lamentos. Preferible a tiempo saber, entender lo que Dios tiene en su corazón. Y hay algo bien importante que nos enseña la palabra. Que cuando pidas a Dios tengas la tranquilidad y la garantía, mi hermano, de que tu relación con el Padre es correcta. De que tu relación con Dios es correcta. De tal manera que tu corazón no te reprenda. La palabra de Dios en 1 de Juan 3, 21 y 22. Acérquense, más hermanos, de una vez. Dice la palabra, 1 de Juan 3, 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Dónde entra el mover de Dios cuando tú le pides algo y Dios obra poderosamente en tu vida? ¿Cuáles son los ingredientes esenciales para que la respuesta de Dios sea un sí? ¿Cuál es el ingrediente necesario para que cuando tú le pides algo al Señor en oración, creyendo que lo vas a recibir, sabiendo que Dios te escucha, que te ve como hijo, que te ve como hija, que Él te bendice en grande manera y responde favorablemente a tu petición? Claramente dice la palabra, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él. Y es aquí, mi hermano, donde entra la parte clave. Primera cosa, porque guardamos sus mandamientos. En otras palabras, hacemos su voluntad. Segunda cosa, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, mi hermano, mi hermana, en estas palabras está lo que conlleva el término, la oración que mueve montañas.
Es importante tener una correcta relación con el Padre Celestial. Es importante, mi hermano, que tú y yo oremos al Señor y le digamos abiertamente que anhelamos hacer su voluntad, que anhelamos caminar en sus mandamientos. ¿Recuerdan lo que Pedro le dijo? ¿Listo, Aldo? A Jesús, cuando Jesús le dijo que fuera al mar a pescar y que lanzara la red. Que al principio le dijo: todo lo he hecho toda la noche y no he logrado nada. A veces así estamos nosotros, hermanos. Tenemos años pidiéndole algo a Dios y no hemos logrado resultado. A veces ni siquiera es un no de Dios, simplemente parece ser que Dios está quieto. Parece ser que Dios no nos está escuchando. Entonces vemos en la palabra lo que Pedro le dijo a Jesús. De una u otra manera, la manera como Pedro lo transmite es: mas porque tú lo dices. O en tu nombre. Dejó de hacer las cosas a su manera. Y en esa experiencia aprendió a moverse en el terreno de la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a movernos en el terreno de la voluntad de Dios y no en nuestro terreno. Tienes que aprender a dejar de hacer las cosas a tu manera y empezar a moverte en el terreno de la fe y de la voluntad del Padre. Cuando te acerques a Dios, si tu corazón te reprende por algo, no es para que dejes de orar, es para que te reconcilies con el Padre. Primero, para que puedas platicar con Él por medio de Jesucristo y le puedas pedir perdón. Y eso nos va a ayudar, mi hermano, a entender los dos ingredientes necesarios para que la oración mueva montañas. Primero, andar en sus mandamientos. Y luego hacer las cosas que al Padre le agradan. Cuando el ser humano aprende esto, su vida empieza a tomar un giro totalmente distinto. Decía un gran predicador chino, pastor, que es conocido por infinidad de libros que escribió sobre el tema de la oración y de la fe. Y él decía esto: cuando aprendes a orar en la voluntad del Padre, tu oración mueve la mano de Dios.
oración mueve la mano de Dios. Por eso dijo Jesús, Gabriel, si tuvieras fe, le puedes decir a este monte, quítate y échate en el mar, será hecho. Porque es la mano de Dios obrando. Pudieras tener una gran necesidad financiera, pero porque vives en los mandamientos de Dios y haciendo su voluntad, tu acercamiento al Padre moverá la mano de Dios. Aun cuando estamos enfermos, podemos clamar a Él y la mano de Dios se moverá. Entonces, mi hermano, en esta mañana yo les invito a venir aquí al altar, a todos los que puedan venir, y que juntos oremos al Señor en este lugar, porque la verdad es que todos necesitamos que se muevan las montañas que están frente a nosotros. Tenemos problemas, tenemos aflicciones, a veces tenemos necesidades que tenemos mucho tiempo pidiendo a Dios que haga algo a favor nuestro. A veces parece que el problema ya se hizo tan crónico, tan grande, que no hay solución. Algunos dejaron de orar porque ya desistieron. ¿Para qué? Ya le pedí muchas veces y no veo respuesta. Pero ahora sabes el mecanismo correcto, mi hermano, para que se mueva la mano de Dios. Sabemos que Dios tiene todo poder. Sabemos que Dios es el que hace lo imposible posible. Entonces, ¿qué hace falta para que nosotros sea una realidad la oración que mueve montañas? Obviamente no te voy a repetir todos los mensajes que predicamos sobre el tema, pero sí esto último. El Padre Celestial desea tener comunión contigo porque Él te ve como un hijo, como una hija, porque realmente lo eres, desde el día que entregaste tu vida a Él. Tú puedes acercarte al Padre Celestial por medio de Jesucristo. Por eso debemos orar en el nombre de Jesús. Pero si por alguna razón eres débil o no sabes cómo pedir, te dejó ese maravilloso medio que es el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestra debilidad, pero que también intercede por nosotros. Lo que implica que no estás tú solo o sola. Tienes la garantía de que el Espíritu Santo está contigo, intercediendo por ti. Pero también tienes a Cristo Jesús que mora en tu corazón. Y aunque Él está a la diestra del Padre intercediendo por ti, tu vida está llena de la presencia de Cristo Jesús. Eso es la parte de Dios para que te acerques a Él. Entonces, ¿cuál es la parte nuestra? Dos cosas solamente nos pide el Señor: que andemos en sus mandamientos y que aprendamos a hacer las cosas que a Él le agradan. Si por alguna razón tienes falta de fe o sientes que no has crecido en la fe lo suficiente, ahora sabes que la fe es Cristo Jesús el que te la transmite. Él es el autor y consumador de la fe. Y ahora sabes que toda la palabra de Dios, toda la Biblia, da testimonio de Jesucristo para que tu fe pueda crecer.
Por eso, mi Dios, en esta mañana venimos delante de ti. Te agradezco que me hayas dado la oportunidad de compartir estos mensajes. Y aunque es necesario, mi Dios, hablar mucho más sobre el tema, pero por lo pronto, Padre Celestial, lo que hemos tratado, oramos que en el nombre de Cristo quede verdaderamente sembrado en el corazón de mis hermanos. Y oro que en el nombre de Cristo hagas una obra grande en la vida de todos ellos. Y que en el nombre de Jesucristo ellos aprendan cada día a crecer en la fe. Aprendan a caminar en tus mandamientos. Y hacer todo, mi Dios, en la vida, todo lo que a ti te agrada. Porque al hacer esto, mi Dios, queda la garantía plena de que tú obrarás poderosamente en nuestras vidas. Y no es que no haga la obra en nosotros cuando no hacemos esto, pero cuando caminamos en tu voluntad, cuando vivimos, Señor, con el anhelo de cumplir tus mandamientos y nos esforzamos cada día en ello, Señor, hay la garantía de tu bendición y de tu respaldo en nuestra vida. Por eso, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oro bendigas a tu rebaño plenamente. Y si en ellos hay grandes necesidades, oh Dios, haz tú la obra de milagro, de bendición y de victoria. Tu palabra dice, pídeme y yo te daré. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque esa es la confianza que tenemos en ti, Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, tú nos oyes, tú nos bendices, tú obras milagro, tú obras bendición y logras que la montaña que nos atormenta se quite de enfrente nuestro y sea derramada la bendición grande y abundante. Por eso, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oro bendiga a tu rebaño plenamente. Los que estamos aquí en el altar, los que no pasaron, pero que también están en el momento de oración, clamando a ti. Y oro que en todos haya este abrir, Señor, de posibilidades, sabiendo que la oración correcta mueve la mano del Dios Todopoderoso. Ahora sabemos que no hay limitante en lo que podemos pedir, siempre y cuando lo hagamos en tu voluntad, conscientes de que eso te va a agradar y de que eso te va a glorificar. Y gracias te damos, papito, porque no
sanidad sobre ellos. Y sin duda ellos glorificarán tu nombre, al igual que nosotros. Porque vendrán grandes cosas, y habrá testimonios, y habrá bendición y victoria. Y permite que en el nombre de Cristo, mi Dios, también nosotros aprendamos de tu palabra, como en la antigüedad lo aprendieron tus hijos y se sometieron a ella. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.